Sí. Ya, ahora sí. Estamos. Ahora sí, Pati. Bien, en proceso de mirarnos, ¿sí? Conversaciones sobre los caminos y un encuentro transformador. Sí. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Sí, especialmente a nosotras que vamos a estar en este encuentro. Yes. En estas conversaciones. Oye, Pati, como habíamos conversado, eh, comencemos hablando por qué creemos que este podcast se tiene que llamar así y que nos rehusamos a que se llamara de otra manera. Que es un podcast que no es podcast. Además, sí, porque de veras que lo pusimos como a escrutinio público con nuestras amigas, ¿cierto? Eh, para tener como algún feedback. Y lo que finalmente nosotros defendíamos en nuestras conversaciones posteriores, ¿cierto? Es el que nosotros somos un proceso y que nunca dejamos de ser, pero que nunca dejamos de ser un proceso, además, de aquí hasta que nos muramos. Y nos va a pasar mil veces, que es parte de lo que hemos estado viviendo, ¿cierto? Que en esta espiral que es la vida, es como, hoy de nuevo me pasa esto, pero en la medida que, al menos en mi experiencia, yo he ido tomando como más conciencia de mí misma, paso por ese lugar, pero paso de otra forma, ¿ya? Con otros lentes, con un aprendizaje en el fondo distinto, pero que eso obviamente me lleva a saber que hay cosas que están en mi esencia que, aunque sean incómodas, son mías. Mm. Oye, también cuando te escucho me pongo a pensar que también en mi ingenuidad al inicio, o sea, cuando hablaba o miraba, que en algún punto yo no me identificaba así, po. O sea, que en algún punto yo pensé que como que en el proceso de conocerme o de mirarme, es como que yo iba a llegar a algún lugar, o tenía una sensación, ¿sí? De que iba a saber quién era y como que eso era un lugar al cual llegar, ¿sí? Era un lugar en como que yo de repente iba a estar, era una sensación, porque no, Una pero era fantasía. como que iba a saber quién era y era algo, iba a ser algo estático, iba a ser una cosa en la que iba a llegar y que, por eso digo lo ingenua, como que viviendo el proceso de conocerme y de ir haciendo esta exploración, tanto personal como acompañando a otro, como uno se va dando cuenta que en realidad como que cada vez puedes definir tal vez menos, pero cada vez tienes más claro como la sensación de ser, Mm, ¿sí? Y que en el fondo nosotras también apostamos o hemos compartido durante ya muchísimos años, ¿sí? Más de 10 años en conjunto, sí. nos hemos acompañado en ese proceso, de mirar hacia adentro, de tratar de entendernos y que eh, tal vez egocéntricamente pensamos que estas conversaciones que tenemos entre nosotras, pero yo espero que sí, le puedan servir a alguien. Sí. Y yo creo que sí, y yo creo que es algo y que lo hablábamos en las reuniones que nos juntamos, porque eh, hay gente en búsqueda y hay gente que necesita escuchar que hay otras personas y cuáles son los procesos de otras personas y las conclusiones que otras personas han sacado y un poco desde ahí abrimos este espacio, ¿sí? Como a ver si estos caminos que nosotros hemos recorrido también les pueden servir a otros o a otras. Mm, exactamente. Además que, bueno, parte de las reuniones anteriores que tuvimos es precisamente el cómo nosotros vamos en un camino, pero desde Mm. distintas herramientas, ¿cierto? Nos hemos ido encontrando, porque llevamos un camino súper diferente en el fondo, en este proceso como de autoconocimiento finalmente. Pero como el, no sé, bueno, la vida en el fondo y finalmente lo que la relación que hemos ido construyendo desde que nos conocimos, ¿cierto? Ha ido como el encuentro y cómo nos hace sentido el aprendizaje de cada una a través de distintas herramientas en nuestro propio proceso, que nos llevaba a juntarnos así como ya las últimas veces, como 2 veces al año, Mm. porque como que ya pasábamos ciertos procesos y empezamos a comentarnos ya cuando salíamos de ellos, como el aprendizaje. Y claro, finalmente también veíamos que
a veces llegábamos como a conclusiones muy parecidas o estábamos viviendo como aprendizajes muy parecidos que tenían que ver, no sé, con el tema del control, con el tema, no sé, de la autoexigencia, lo que sea, y que nos juntábamos y era como, wow, Mm, ¿cómo llevábamos esto? Yo como además, eh, parte de mi camino ha sido esto de mirar a las estrellas desde la astrología y siempre voy eh, ahí con mi super maestra Karen, eh, sabiendo qué es lo que, cómo nos guían los cielos, es también de como, oye, que justamente esto está pasando arriba y qué heavy que nosotros lo estemos viviendo de esta manera abajo, pero desde distintas herramientas finalmente. Y eso yo encuentro que ha sido como súper enriquecedor, al menos para mí, también porque me permite eh, saber que hay otros caminos para mm, mirar. Y esos otros caminos también te dan otras perspectivas, porque te vas poniendo otros lentes desde ahí. Y es mm. como, wow, ¿cómo sería esto desde esto mismo que estoy viviendo desde si me pongo estos otros lentes? Y así. Y en el fondo ahí me hace recordar como el espejo que también puede ser la otra persona para, y que para mí es súper importante, como que contemos en en el proceso de conocerse, como que de verdad necesitas a los otros, necesitáis o una comunidad, o necesitáis este compartir que para mí es muy importante contigo, de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo, ¿sí? Y entender que en ese proceso de mirarnos, como que a veces puede ser un proceso solitario en el sentido de que tú lo tenés que recorrer y que nadie lo va a recorrer por ti, Mm, pero me parece que es mucho mejor cuando es con otros, pero porque también es mucho más profundo, ¿sí? O sea, que nuestra mirada sí, em, se, cuando es solo individual es súper limitada, po, ¿sí? totalmente. Y además que es como esa riqueza que se plantea como desde diferentes eh, miradas, ¿cierto? De que finalmente la única relación que tenemos es la relación con nosotros mismos y que todos son un espejo. Y eso de poder darte la oportunidad de que el otro te hable de ti, Mm, ¡guau! Eso para mí ha sido mm. como todo lo que me provoca el otro, lo cómodo, lo incómodo, lo agradable, lo desagradable, pero como eso que yo juzgo, que me sale facilito, a ver, pero ya, ¿y qué me está diciendo de mí? Como ir mirando eso también y como quedarme en mí para poder entender eso que me molesta del otro, ha sido bien potente también. Esto a propósito del espejo. Oye, era que como que contar ahí un poco de ti o de cuándo, como, cuándo partió este proceso como de acompañarnos, de conocernos. Y un poco ahí iba a contar que partimos conociéndonos cuando yo estaba en cuarto de la U. Sí, Somos psicólogas, que sí, tampoco lo había además. pensado. Como tal vez desde ahí como emerge este proceso de acompañarnos también. Ajá, exacto. Pues, cuando tú estabas en cuarto, fui a hacer clase a la Udiconce y ahí después tomaste unos electivos, me acuerdo, ¿cierto? Te Hicimos, seguí desde un claro, inicio. era un curso obligatorio y después los electivos y después tomaste la práctica. Una de tus prácticas, ¿cierto? Fue educacional, me acuerdo, no fue una buena experiencia, me acuerdo de eso. En términos de contexto, fue súper complejo como el estar ahí y el ser ahí. Eh, y bueno, a propósito de tu tos, ¿te acuerdas que precisamente en una de las supervisiones que hacíamos grupal, estábamos todos el viernes en la tarde completo, Sí. porque decidieron, eran cuatro, ustedes, tres o cuatro, y decidieron hacer las sesiones ya a las cuatro y aprendemos todas de todo en el fondo. Entonces ya yo hacía todo eso ahí. Y una vez yo me acuerdo que estaba con neumonía. Y claro, yo estaba tosiendo, tosiendo, tosiendo. eh,
Simbólico. Llevaba harto tiempo mal, pues así como que estaba durmiendo sentada y yo les contaba como muerta de la risa porque no podía. Y claro, y tú me dijiste, oye, Pati, yo te voy a llamar a las 7 de la tarde. Todavía yo tenía estos, eran teléfonos Nokia. Yo te voy a llamar a las 7 de la tarde o a las 8 no sé. Y si tú no estás en una urgencia, yo voy a ir con mi papá, que es médico, a buscar. Qué pena. Ah, Y yo, ¿de qué me las daba? O sea, también como que era como el rol, como que nunca el rol estuvo, siempre fue como de persona a persona. sí, sí, exactamente. Entonces yo vine a buscar, yo decía, y la Panchi es capaz de hacerlo, así que claro, terminé la supervisión y desde la O me fui directo a la urgencia y claro, tenía una neumonía, porque yo no tosía nomás, ¿no? ¿Cachai? Pero claro, estaba durmiendo mal, no era como ahora que está ahí atorada con algo específico, digamos. O sea, estoy resfriada igual, como Ah, que ya, no es de la nada, estaba con pura tos, pero sí, no me está costando dormir en la noche, Pati. ¿cachai? Claro, como esa, no, yo andaba mal, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que después terminó el proceso de la universidad y Me diste mi primer trabajo. sí, pero eso fue después de que tú me fuiste a ver a la universidad. Yo estaba trabajando el 2015, debe haber sido. Yo estaba en ese momento en la San Sebastián, llevaba la nada como secretaria académica, y tú me fuiste a ver porque te ibas a ir a Santiago, parece. Sí. En 2015 me fui a estudiar a Santiago. Claro, entonces fue antes, porque esta cosa como, como ex profe, como algo así, pero ya como con este otro Porque te vínculo, estaba pidiendo tu opinión como una sobre algunas cosas. opinión, algo así. Ya, y empezamos a conversar y justo me contaste en el proceso que tú estabas. Yo también estaba en un proceso particular, ya terminado una relación y todo, y empezamos a hablar. Después volviste tú de Santiago, eh, y me acuerdo perfecto que en un momento el director de carrera acá en Concepción veníamos de vuelta de Santiago, en una reunión estábamos, íbamos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Concepción. Me dice, oye, estoy preocupado porque tengo me faltan profes para alguno de los talleres que tú El estabas grupal. haciendo, creo que era grupal, ¿no? Sí. Yo le dije, tengo la persona. Fue alumna mía, bla, 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 bla. No, todavía no tiene como tanta experiencia en el fondo, pero tiene mucha experiencia en grupo, no tiene experiencia docente, ¿no? Y ya, pues. Y bueno, también hicieron match con Horacio en ese momento. Y ya desde ahí nos vimos súper seguidos, entonces después era como el anexo. Panchi, tomémonos un café, tomémonos un té, lo que sea, y como ir hablando de nuestros procesos. Y bueno, después ya yo salí de ese espacio, pero seguimos en contacto y ahí juntándonos, eran como 2, 3 veces. Nos juntamos en online alguna vez en pandemia también, pero como sabiendo de la vida de cada una, siempre, bueno, y WhatsApp y eso. Pero se fue como construyendo esta relación que estuvo siempre como en un contexto profesional, pero era diferente a la relación profesional que teníamos. Finalmente, primera vez ahora que nos estamos relacionando sin estar en un mismo contexto profesional, finalmente. Y queremos crear igual algo juntas. Sí, Eso es lo mejor de todo. sí, Como, pero es que como ya no además, tenemos algo profesional, lo hacemos igual. sí, porque además, yo me acuerdo cuando nos íbamos a almorzar, ¿te acuerdas de esos almuerzos en el Roggendorf? Cuando nos Claro, de repente si estaba Claudio, el decano, o íbamos con Lisette, o con el que estaba que a comer, nosotros seguíamos como en nuestra bola y el resto como que se sumaba para saber. ¿Te acuerdas que hasta Claudio alguna vez dijo cuando volviste del primer SAT, oye, yo quiero saber cómo, cómo te fue? Porque la Pati me dijo que ya sabía, y yo en la reunión anterior me había dicho, sí, ¿supiste cómo le fue a la Pachi? Sí, pero que la Pachi te cuente lo que ella te quiera contar, así que si vienes para otro almuerzo que estemos juntos. ¿Verdad? Ay, Y me me olvidas. acuerdo que sí, ya, ¿y cómo te fue? Y esto de cómo era vivir el SAT, ¿cierto?
para ti y todo. Y bueno, fue así como fue evolucionando esto. Para llegar a esto que dijimos, ¿por qué no comentamos? Mm. No tenemos estas reuniones nuestras, las hacemos públicas. Sí. Y estamos haciendo este para poner a la gente en contexto, pero ya desde la otra sesión ya definitivamente empezamos a conversar de las cosas que nos hemos ido dando cuenta en los procesos. Mm. Oye, Pati, hoy día me siento como la entrevistadora hoy día, pero bueno, es ¡Ah! lo que está surgiendo. Lo que está surgiendo, sí. Eh, Como una de las cosas que me contaste que me quedé pegada es como de cuando recuerdas que ya en tercero medio como que teníais ciertas preguntas, eh, como que me gusta este tema que yo creo que uno solo lo sabe en retrospectiva, ¿ah? Pero como me gustaría como que lo que habláramos en estos minutos que nos quedan como sobre esos momentos que uno después solo lo puede mirar para atrás y decir, chuta, aquí algo se abrió o aquí partió mi camino o aquí partió esta inquietud, ¿sí? De conocerme o de cómo me explico la vida o cómo me explico a mí misma, ¿sí? Entonces me acuerdo que tú me comentaste que era cercano a tercero medio, o sea, súper chica, Sí. ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo lo ves ahora? Si le tuviera que contar a alguien qué te pasó, qué sentiste, ¿sí? Como, Mira, a cuéntame. mí lo que me pasaba en el colegio era que teníamos que leer un montón de libros, típico El Quijote, el Mío Cid en ese momento, Cien años de soledad, y yo me dedicaba a leer otro tipo de libros, como desarrollo personal, libros de poemas también de Benedetti, y, y siempre como buscando como poder entenderme. Mm. Y yo viví en Linares hasta cuarto medio, después me vine a Conce, y a Linares fue, no sé cómo, pero fue una persona que hacía, como desde la metafísica, como de la Coniménito, hacía un taller que se llamaba de control mental, que es todo lo que conocemos ahora como desde la ley de la atracción y todo, y una cosa como más profunda. Y resulta que yo fui con mi mamá, cuando mi papá también fue, creo que hasta mi hermano chico, como que es súper curioso, fue, pero yo me acuerdo de estar así como tercero o cuarto medio. De hecho, me acuerdo que fue otra persona que es 2 años más pequeña que yo, que eh, hasta el día de hoy, cuando nos vemos, nos denominamos como nos denominaba la instructora de este curso que decía, ustedes son maravillas, porque era una argentina, maravillas de la creación. Mm. ¿Sabes? Entonces cada que yo me veo con la Moni, es cierto, nos decimos, oh, ¿cómo estás? Maravillas de la creación y todo. Como no somos amigas en el fondo, pero hemos mantenido como un contacto como cariñoso, típico en redes y todo, desde ahí. Eh, y bueno, después en la universidad, por ejemplo, se dio danza. Entonces, típico con estudiantes y todo, y era una persona que estaba haciendo como la formación en biodanza y que necesitaba hacer horas de práctica, y ofreció esto, y yo me acuerdo como en las salas del plato, las de abajo, estar haciendo biodanza como un año, conociendo distintas personas, iba yo sola, mi amiga, ni una, siempre estas cosas así como diferentes. Eh, y después ya, como los últimos años de la U, yo creo que recién egresada con mi mamá, hicimos el primer nivel de Reiki. ¿Está? Y después yo diría que fue como una búsqueda a través de libros, saber cosas y todo, pero ya empecé más directamente con una búsqueda a propósito de una crisis que viví estando en la universidad, que tuve una licencia grande, y me encontré con Enrique Olvera. Y ahí empiezo como todo un camino. Al año siguiente hice una formación eh, de ancestrología, y ahí partí. Estuve también, aprendí tarot, el tarot ancestrológico, que me conecté con ese, el tarot del otro, como que no me conecté tanto, pero sí me conecté con este otro, y ahí empecé con distintas cosas. Pero Mm. claro, yo veo los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, ¿cierto? Y claro, desde pequeña venía esta búsqueda. Pero yo particularmente creo que
siempre estuve en esa búsqueda con un poquito de miedo de entrar en la profundidad, como de esta cosa de, ay, sí, hagamos esto y todo es mágico, y no hay Mm, dolor y nada. Y yo creo que recién, cuando me encontré con la astrología, con mi psicóloga astróloga, con Karen, yo creo que por la forma que tiene ella, pude entrar con menos miedo a mí, mm, como desde una herramienta y pudiendo integrar además todas las otras, pero entrar a mí y como más profundamente. Sin esto de sí, no, si estoy bien con la buena conciencia que hablábamos la otra vez, siento que es esto que te nubla y te dice ya, pero no importa, todo es para mejor. Sí, ok, pero hay un momento en que algo te dolió mucho y eso es importante mirarlo igual. No mm, porque yo quiera seguir en ese dolor, sino que porque tengo que ir al dolor para poder abrazarlo y para poder decirle a mi niña que ahora estoy yo, la Pati adulta, para sostener ese dolor y para acompañar. mm, Y así fue como mm. me toca. Ahora tú. O sea, cuando te escuchaba, igual pensaba harto ahí como en esas, como que igual al inicio hay como chispas. Eso cuando te estaba escuchando estaba pensando como ese tallercito al que tú fuiste. Y como que también pensaba, yo tengo como en el colegio, tengo dos grandes chispas así, que fueron como chispazos y que en el punto como que me guiaron a la psicología. Uno, tuve una conversación con un profe, profe Aguilera, hacía inglés, en un patio. Y la conversación, eh, de alguna otra manera, me muestra que él, producto de una enfermedad que había tenido, como que la psicología había sido muy importante para él, Ya, como para enfrentar esa enfermedad. Y a mí hasta ese momento, hija de dos médicos, como que no, dije, como, ¿qué es esto? Como que me vieran como abierto como un ojo que no, como que no sabía, era como que yo intuía algo y me dijo como no, como que eso lo hubiera guiado. Esa es la sensación que a mí me quedó. Yo no sé si esta conversación fue tal, porque era un recreo, ahora corriendo y yo ahí teniendo esta conversación como profunda con él. Y me acuerdo como de ese momento, como de que, ¡guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que puede como ser más potente que solo la medicina, que para mí hasta ese momento era como lo más potente para curar una enfermedad? Y lo otro, como un taller que tuve, que creo que ahora lo encuentro, pero lo agradezco, nunca lo había visto, que creo que lo hizo la Pilar Sordo. ya, Como, no me acuerdo de qué era el taller, pero me acuerdo que yo empecé a escribir gracias a ese taller. ya, Como que, y que ella te hacía como, creo que es la Pilar Sordo, ¿sí? Como, como escribir algo sobre ti mismo, sobre ciertas características de ti, y eso me empezó a generar la escritura, que yo hasta ese momento como que no la tenía. Y de hecho, cuando te escuchaba, yo decía esto de la U, yo me acuerdo de cuando en la U como que te preguntaban por qué estudiaste psicología, ¿sí? Y ya. yo como que escuchaba a mis compañeros, ¿no? Esta parte como de conocerse a sí mismo, y yo decía, Ayudar a los demás. como, no, yo decía como, pero como, como, ¿por qué se meten para conocerse a sí mismos? ¿Cachai? Como que hagan otra cosa, no estudien psicología, ¿cachai? Y claro, en realidad, para mí la carrera fue conocerme. O sea, obvio, aprendí ciertas cosas eh, desde la ciencia, qué sé yo, pero yo en segundo de la U, primero la U, final del primer año de U, pero principio, yo tuve así un despertar que yo te decía que a diferencia tal vez del tuyo, el mío fue como que yo sentí, me conecté con una variable espiritual que no tenía idea en ese momento que estaba ocurriendo y corté todo. Corté mi relación de pareja, dejé de ver a mis amigos, yo me volví súper hippie, o sea, me fui al otro polo como en búsqueda de, como que yo ahora lo pongo así, mi despertar está mucho más cercano a detectar el vacío, como que yo me angustié cuando me di cuenta que no tenía idea quién era.
y que hacía un montón de cosas, o había estado años viviendo, haciendo cosas, y que de repente cuando me empezaron, yo creo, ahí está todo lo que empecé a darte cuenta en psicología y todo, y cuando conocí el humanismo, como que me lo presentaron y esta totalidad y esta persona y el sentido de la vida y todo, y yo recuerdo que, o sea, ahora lo puedo decir, en ese momento a mí me dio un pánico terrible y lo que quise hacer es botar esto y agarrar otra cosa, Claro. ¿sí? Pero ahora entiendo que yo conecté con el vacío. O sea, a mí me angustió mucho no tener idea quién era. Y que desde ahí, por un par de años en la U, yo creo que, claro, yo dije, esto no soy, soy esto. Y como que agarré otra máscara, Claro. ¿sí? Que, que ahora la veo, pues, y que claro, en ese camino ahora, en el fondo, esa pregunta que se me abrió es la que sigo trabajando hasta el día de hoy. Así como tú tal vez te fuiste para otros caminos, mi camino ha sido a través de... Yo diría que hay dos grandes caminos, como que está el camino de lo gestáltico y del trabajo, desde ahí, desde el enagrama, todo lo que ha hecho Claudio Naranjo y su fundación, y el chamanismo, como que lo he hecho con la Jane. Como que diría que lo espiritual inicialmente, porque el camino de Claudio es súper espiritual, pero como que te vas dando cuenta después. Mm. Pero como que yo me di cuenta que había toda una variable espiritual dentro mío que no había encontrado lugar en la vida que yo tenía, ¿sí? Como con papás más científicos, ¿sí? Una vida como muy, en lo deportivo era como muy concreta mi vida. Y como que había una variable espiritual que necesitaba respuesta. Pero esta mirada a la iglesia a mí en ese momento no, o sea, hasta el día de hoy no me hacía sentido. Entonces, esto de lo espiritual no, como que no sabía dónde Mm. encajarlo. Fue con el chamanismo que entré por el arte terapia. Desde el arte terapia encontré una persona que hacía arte terapia chamánica y ahí ya me metí como de lleno. Entonces, esos han sido mis caminos, voy a decirlos como gruesos, pero desde ahí me he metido en millones de otros chiquititos. Sí, 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 sí. Qué increíble, porque claro, por ejemplo, en mi formación fue súper católica y Mm. con papás también como muy de no sé si lo espiritual del catolicismo, sino que más, yo diría un poquito más desde lo dogmático. Mm. Mi mamá sí, bueno, por eso que me ha acompañado en distintas cosas. eh, Mi mamá sí, yo creo que ella tiene como una línea con esta otra parte que yo comparto de lo espiritual como menos dogmático, quizá. Pero yo recuerdo mucho, como más de adolescente, mi relación con mi mamá, que ella nos explicaba cosas a través de cuentos, como es Mm. el buena suerte, mala suerte, por ejemplo, como ese tipo de cosas. Entonces a mí siempre me han gustado mucho los cuentos que te van dejando como una enseñanza, etcétera, etcétera. Eh, y efectivamente yo creo que a mí me encontré con el vacío el 2016. Mm. O sea, fue más tardío. O sea, como que Mm. fui viendo más cosas, pero claro, o sea, yo siempre súper abocada, bueno, entre medio que me fui a estudiar a España y todo, pero siempre como súper abocada a trabajar con infancia, con niños. Bueno, ahora volví a trabajar en infancia, entonces siempre como muy centrada en eso y el 2016 como que la vida finalmente me, me pega en las canillas, como se dice. Y ahí en ese proceso de 2 meses, donde venía con un trabajo, una responsabilidad tremenda, así como ya duerme, recupérate y vuelve, ahí fue donde empiezo como a hilar. Y claro, para mí yo creo que en este momento las herramientas como más potentes, porque bueno, hice después el diplomado de bioneuroemoción en el Instituto de Enrique Corbera. No lo pude terminar porque no pude hacer las prácticas porque estaba súper exigida por los... Que claro, también tiene mucho de lo ancestrológico. Entonces a mí eso siempre desde chica me llamó la atención. Yo era la que me juntaba con todas las tías para que me contaran la historia de la familia.
eso, después me encuentro con la astrología y ya el año 2023 me encuentro con QLT, que es la metodología de autoconocimiento que estoy en un proceso de prácticas y todo, y que estoy trabajando ahora con algunas personas que me van conectando, que son como las tres cosas y que como grandes, como caminos gruesos, diría yo, que también he podido ir conectando. Porque también hay astrogenealogía. Entonces fue como, "Ah, ¿qué?". Y desde ahí, como que pensaba cuando te escuchaba, que esto que estamos contando, porque fíjate que nosotros estamos haciendo como una línea de tiempo, terminamos haciendo una línea de tiempo en este momento, como Mm. de este camino, para poder identificarlo, para poder describirlo, comprenderlo. Entonces, tal vez, ¿qué pregunta le podríais dejar a la gente que tal vez ve esto o que está tal vez empezando este camino o tal vez lleva harto tiempo? ¿Qué pregunta le podríais dejar? Como que para que se manden esto que tal vez hicimos nosotras sin planificarlo, pero ¿qué le podríais dejar también a un otro que escucha esto? ¿Sabes lo que se me ocurre? Es como, ¿quién ha sido hasta ahora? Mm, mm. Como responder a la pregunta, ¿quién ha sido hasta ahora? Mm, sí. Hoy se me pararon los pelos con la pregunta porque también me la voy a Tira hacer. una suavecita. Sí. No van a poder mirar más después de esa pregunta. Profunda pregunta. Me gusta. Eh, ¿Quién sí, ha sido hasta ahora? ¿quién ha sido hasta ahora? Y también a mí, no sé, me pasa a propósito de eso, es que me doy cuenta que a propósito de que tú decías que yo hasta esta fecha en la universidad fui esto y ahora soy esto otro, también me he dado cuenta de que en realidad todas esas Patis habitan en mí al mismo tiempo. Sí, totalmente. Pero hay una Patti que es la que en este momento está la Patti más espiritual, que le gusta conversar de sus procesos, que se conecta y todo. Pero en un ratito más voy a ir a atender a una aventurera y va a estar la Patti psicóloga, que está trabajando con niños con estas capacidades. ¿No? Y después voy a hacer, y así. Y después voy a ser hermana, y después, no sé, tía, amiga, etcétera. Pero que todas están en mí. La Patti que le cuesta tolerar la frustración, la Patti que es trabajólica, que es autoexigente, que es perfeccionista, también está en mí. La Patti eh, que puede ser súper dura a veces para decir algunas cosas, la Patti estresa, todas están en mí. La Patti hippie también. Porque yo también tuve una etapa que me acuerdo que usaba un chaleco de lana cruda que mi abuela le había tejido a mi papá en la universidad, o sea, era de los años 70. Yo usaba ese y era pero mi mayor tesoro y hasta no solo en la casa lo usaba. Y boina, ¿cachai? Sí. Entonces, eso también soy yo. Sí, y el camino, o sea, me hace ahí como para ir como concretizando, cerrando, como tal vez el camino está en seguir mirándose, que es lo que nosotros proponemos, el estar en el proceso de mirarnos, e integrar en ese proceso estos lados, como que me hace mucho sentido lo que dice la y estar ahí, como de ir dándole voz a cada parte y que pueda ocupar el espacio que tiene que ocupar, ¿sí? Como más que eliminar alguna parte o desechar alguna parte, que es como este primer impulso que me vino a mí, que yo ahora aprendo que con el paso del tiempo hay mucho de eso que, sobre todo hoy en día, o sea, como que vive mucho en mí. Entonces, como que sí, tal vez ahí entonces si agrego a tu pregunta, que quién ha sido hasta ahora, tal vez pueden ser múltiples personajes, ¿sí? ¿Cuáles son mis múltiples personajes o mis múltiples partes de mí? ¿Sí? O que, así que dejamos esa pregunta abierta. Eso. Hasta el próximo podcast, que no es No puedo. podcast. Nos vemos. Gracias. Gracias, Panchi. Voy a